¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la respuesta natural del organismo ante una amenaza, externa o interna. La ansiedad se diferencia del estrés por ser una respuesta a menudo más generalizada y prolongada en el tiempo a una percepción de amenaza, que puede ser real o imaginaria o incluso no percibida conscientemente. Uno de los errores en el manejo de la ansiedad consiste en intentar aplicar técnicas para su manejo cuando el nivel de ansiedad es muy alto. Cuando el nivel de ansiedad es muy alto, es muy difícil volver a bajar a un estado de relajación. En el organismo ya se han producido toda una cascada de acontecimientos que son difíciles de parar. Por el cuerpo corren ya una serie de hormonas como el cortisol, que preparan el cuerpo para la acción, aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el flujo sanguíneo a los músculos, se dilatan las pupilas, etc. Al mismo tiempo, la información de los cambios en el organismo que llegan al cerebro, son interpretados como señales de la existencia de una amenaza, con lo que se produce un bucle, donde la misma respuesta a una amenaza, la respuesta de estrés, se convierte en una señal que mantiene la propia respuesta de estrés. Por tanto, el manejo de la ansiedad cuando en el organismo se han producido toda una serie de cambios orientados a prepararse hacia la acción o la huida es muy complicado. Por eso hoy hablaré del ejercicio de los 4 elementos. El objetivo de este ejercicio no es controlar la ansiedad cuando el nivel es alto, sino controlar la ansiedad evitando que el nivel de ansiedad se dispare. Razonamiento: los disparadores internos y externos del estrés tienen un efecto acumulativo durante el día. Sobrellevamos mejor el estrés cuando mantenemos nuestro nivel de activación dentro de unos límites. Un antídoto contra la ansiedad y los disparadores del estrés es la supervisión, con cierta frecuencia y aleatoria, de nuestra ansiedad con acciones sencillas de reducción de ansiedad. Se trata de que la ansiedad no pase de 1 a 2, en lugar de tratar de bajarla cuando está en 2. Ejercicio de los 4 elementos: tierra, aire, agua, fuego, para reducir la ansiedad, Sapiro, 2012. 1. Tierra. Atención dirigida hacia afuera, hacia la realidad de seguridad en el presente. Tómate 1 minuto o 2 para aterrizar, estar aquí y ahora. Coloca ambos pies en la tierra, siente el peso del cuerpo sobre la planta de los pies, observa dónde cae el peso, quizás sobre el talón, quizás sobre los dedos. Notas el peso en un lateral del pie o hacia adelante, etc. Siente la silla que te soporta, mira alrededor y nota 3 cosas nuevas. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Notas algo sobre la piel? 2. Aire. Atención dirigida hacia adentro, hacia tu centro. Puedes hacer tu ejercicio favorito de respiración aquí. Opción: inspira el aire a través de la nariz mientras cuentas 4 segundos, luego manténlo durante 2 y luego expira durante 4 segundos. Toma como una docena de respiraciones lentas más profundas de esta manera. 3. Agua. Atención dirigida a producir saliva y volverse más calmado, centrado y más en control. Tienes saliva en la boca, produce más saliva. Cuando estás ansioso o estresado, tu boca a menudo se seca porque parte de la respuesta de emergencia al estrés consiste en parar el sistema digestivo. Por lo que cuando comienzas a generar más saliva, enciendes el sistema digestivo otra vez y la respuesta de relajación. Por eso se suele ofrecer agua o té tras una experiencia difícil. Cuando generas saliva, tu mente puede controlar de manera óptima tus pensamientos y tu cuerpo. 4. Fuego. Atención dirigida a los sentimientos de seguridad, calma, etc. En tu cuerpo, evoca una imagen de un lugar seguro para ti o un recuerdo de un momento en el que te sintieras bien contigo mismo. ¿Qué sientes y dónde lo sientes en el cuerpo? Sugerencias. Lleva una pulsera de los 4 elementos, banda de silicona coloreada en tu muñeca, y cada vez que la veas, haz una rápida lectura de tu nivel actual de ansiedad. ¿Cómo respiras? ¿La respiración es abdominal o superficial? ¿Notas alguna tensión muscular en tus hombros? ¿Tienes la mandíbula suelta o apretada? Y después realiza el ejercicio de los 4 elementos. Terminado, haz otra lectura de tu ansiedad y observa cómo se ha reducido. Alternativa: coloca una pequeña etiqueta o pegatina en tu reloj o teléfono móvil que te recuerde, de vez en cuando, que tienes que practicar los 4 elementos. La meta consiste en reducir tu nivel de ansiedad cada vez, y hacer esto en ocasiones al azar y con distintos niveles iniciales de estrés.
mediante la prevención de la acumulación de tus respuestas de estrés, puede que seas más capaz de controlar la ansiedad. Trucos. La secuencia de los 4 elementos tierra, aire, agua, fuego. Está diseñada para seguir al cuerpo hacia arriba desde los pies, al estómago y pecho, a la garganta y la boca, hasta la cabeza, imaginación. Conforme se presenta cada nuevo ejercicio del elemento, brevemente repasa los anteriores. Conforme continúas sintiendo la seguridad ahora en tus pies, sobre la tierra. Y te sientes centrado conforme respiras y expiras. Y te sientes calmado y en control conforme produces más y más saliva. Puedes dejar que la luz del fuego, el camino a tu imaginación haga surgir una imagen de un lugar donde te sientes seguro o un recuerdo en el cual te sientes bien contigo mismo. Aunque al principio comenté que el ejercicio de los 4 elementos no está orientado a bajar la ansiedad cuando ésta nos ha secuestrado. Una vez entrenado y nuestro organismo ha relacionado la pulsera de goma con el ejercicio de los 4 elementos y la relajación. La pulsera de goma puede ser estirada, suavemente, y soltada para parar los pensamientos negativos y tomar contacto rápidamente con el presente, y el cese de los pensamientos negativos.